Habíamos hablado de una nueva topología que solo por molestar, preguntémosle a doña Samara Balcázar. ¿Recuerda qué dijimos o a qué nos referíamos con eso, topología, doña Samara? Estaba el licenciado. Ay, se me perdió la señal, perdí la última media hora de su clase. Ya esa presentación me la vi. No le entendí nada, Samara. Pero vamos, don Joshua Villatoro nos dice algo en el chat. ¿Podría explicarlo, don Joshua, cómo lo entendió? Perfecto, doña Cindy nos dice también ya algo. Don Joshua es una ciencia que son geométricas, sí, pero veamos lo que dijo Cindy, por favor, las propiedades de las figuras geométricas, ¿sí? Que va hacia lo que dice Joshua. Nos hace revisar los conceptos de las relaciones internacionales, pero recuerden, por eso es que se habla de topología, nos hace revisar los conceptos de acuerdo a las propiedades que se atribuyen, ¿no? Por eso fue que hablamos, ¿recuerdan de esa tripleta de características de la frontera? ¿Alguien recuerda? Esa triple caracterización de la frontera antiguamente. ¿Alguien recuerda? ¿Don Roberto? Inviolable, inexpugnable y la otra no recuerdo cómo era, pero no sé si voy bien con esas dos. ¿Con esas dos va bien? La otra era siempre in, me recuerdo que comenzaba con in, pero no recuerdo bien qué. Son las tres in de la frontera clásica. ¿Alguien más recuerda la otra, no? ¿Inviolable? ¿Ya la dijo don Roberto? ¿Irreputable? No. ¿No? ¿Impasable? Pues esa es la idea al final, Alexander, que es impasable, pero no era eso. Doña Elsa nos lo dijo ya en el chat para que no sigan divariando. Roberto, ¿ya la vio? Impenetrable. ¿Sí? Entonces, las tres, ¿cuáles serían, Roberto? Inviolable, inexpugnable, impenetrable. Exactamente. Esa era la frontera originalmente pensada, ¿no? Y como nos dijo en el chat precisamente, ¿quién fue? Joshua, incluso revisar las propiedades de los conceptos internacionales. Exactamente, o sea, pero por eso les decía, porque vamos a revisar también más adelante en la presentación, ustedes vieron también revisar el concepto de frontera, por ejemplo. ¿Sí? Eso quiere decir lo que nos dijo don Joshua. Nueva topología significa revise las propiedades que se le asignan a cada concepto. Y por eso decía, la frontera, propiedades de la frontera clásica eran esas tres, ¿no? Hoy en día, ¿esas tres siguen vigentes para la frontera? ¿Cree usted que la frontera hoy en día todavía es impenetrable, inviolable, inexpugnable? No. Eso es revisar conceptos. Y hacia eso es que nos lleva la topología. Por eso es que los autores utilizan esta palabrita, ¿sí? Para decir, mire, hay que ver las propiedades que se le atribuyen para saber que esas propiedades probablemente ya se modificaron, ¿no? Entonces, por eso fue que hablamos de nueva topología, repensar lo internacional y repensar el papel del Estado. Eso fue lo que hablamos en la última sesión. ¿Recuerdan? O sea, realmente, ¿qué entendemos por internacional? ¿Qué entendemos por Estado? ¿Y cómo lo debemos entender hoy? Y entonces, esto es lo que les decía, empecemos hablando de eso de la frontera. Es repensar los... Miren, si ustedes lo notaron, si nos dicen repiense qué es internacional, repiense qué es el Estado, y ahora nos dicen repiensen qué es la frontera, ya se dan cuenta que nos están diciendo repiensen su carrera completa. O sea, ya se dieron cuenta de eso, o sea, es repensar las relaciones internacionales. Lo bueno de estos jóvenes es, yo se los dije a ustedes en la sesión anterior, esta propuesta de sociología política no nos la dieron el año pasado, como decir, mire, aquí hay una nueva propuesta, o no nos la dieron hace 10 años. No, esta propuesta viene de hace unos 30, 40 años. Quiere decir que estas propuestas, lo que estamos haciendo ahorita con ustedes es una revisión teórica de dónde viene el por qué hoy estudiamos relaciones internacionales, cómo las estudiamos. ¿Sí? O sea, con ustedes hablamos ya, ¿se recuerdan ustedes de que ya no solo el Estado es el único actor? ¿Recuerdan?
Eso ya es dentro de la propuesta de la sociología política. Decirnos el Estado no es el único actor, hay otros actores. Doña Jennifer Samantha, ¿usted recuerda cuáles eran los otros actores, no? Recuerdo que hay 4 grupos de actores. Deme un momento. Tiene muy cerca algo por ahí. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Pues sí. Recuerdo que hay 4 grupos de actores, pero no sé a cuál se refiere, a cuál de todos. Es que todos son actores, Jennifer. Se recuerda que dijimos que por cuestión didáctica íbamos a dividirlos en grupos para que ahí entren todos. Exactamente. Entonces el primer grupo son los estados. En el segundo grupo son las organizaciones. El tercero. Vamos a ver, que No lo le recuerdo. ayude. Gracias, Jennifer. No se quiebre ahorita todavía la cabeza. Que le ayude doña Jacqueline, que levantó la mano. Actores con derechos propios, que esos serían los estados, los actores de organismos intergubernamentales, actores internacionales no gubernamentales y los individuales. Exactamente. Y se recuerdan que por eso lo pusimos en grupo, porque ahí entra una infinidad de actores. ¿Qué quiere decir? Que nos cuestionaron, no es solo el Estado. No, no es solo el Estado. Hay otros actores. Miren, hoy en la mañana, por ejemplo, una de las noticias que compartían los compañeros es lo que pasó con la Shell ¿cómo se llama? Sudáfrica. ¿Alguien vio esa noticia, no? Que están acusando a la Shell de haberse pasado sobre la legislación sudafricana. Y yo les decía, miren, y Sudáfrica no es Guatemala, pues, o sea, Sudáfrica es mucho más poderosa que Guatemala, y sin embargo la Shell le valió madre. ¿Por qué? Porque dígame usted, si la Shell no es poderosa a nivel internacional, entonces, ¿por qué no estudiar una empresa? ¿La Shell qué tipo será, jóvenes, multi o transnacional? ¿Se recuerdan? Organizaciones internacionales. ¿No? ¿Perdón? Perdón, que lo había interrumpido. Transnacional, ¿no? ¿Cuál es la característica de las transnacionales, don Roberto? Que tengan diferente capital, o sea, que sean como subsidiarias o franquicias en cada estado y que sean diferentes personas las que aporten el capital. Esos son los multinacionales, Roberto. ¿Se recuerdan? Las transnacionales serían porque tienen un tipo de capital. Sí, recuerden, la diferencia era multi, les dije es más fácil recordar, múltiples capitales. Mientras que, nos dice Alexander, la transnacional solo tienen un capital. O sea, el capital original ese sigue funcionando. La Shell en realidad, Roberto, es transnacional, de la Shell que estamos hablando. Porque usted puede ver ya Shell gasolineras, digamos, y esas son multinacionales. Pero la Shell esta que se está enfrentando a Sudáfrica realmente es como que, por decirle algo, Shell Corp. Y esa es transnacional. ¿Sí? O sea, hay dos tipos de Shell, digamos. Pero Shell Corp es de las más grandes del mundo. ¿Cómo así dice Alexander? ¿En qué sentido, don Alexander? ¿En qué se perdió o cuándo se perdió o con quién se perdió? No nos cuenta. No, ¿cómo así? ¿La Shell? ¿Hay dos tipos de Shell o cómo así me perdí? Sí, hay dos empresas que le llamamos Shell. Ajá. Está la Shell Corp, que ellos exploran petróleo, ellos venden petróleo, ellos transportan petróleo, ellos refinan petróleo. Ellos son los dueños del petróleo en el mundo en realidad, solo hay 3 grandes empresas que hacen todo esto. Y además está Shell, la que usted conoce como las gasolineras, que esa ya es otra Shell. O sea, diríamos que es como una subsidiaria de la Shell, pues, pero ya no es Shell. Por eso es que en Guatemala usted quiere poner su gasolinera Shell, pues, si tiene la plata, la pone. Aunque ahora ya no, porque Shell vendió sus activos a Puma. Entonces ahora es Puma Shell. ¿Sí? Esa es la parte multinacional. Pero la Shell Corp es transnacional, es un monstruo. ¿Sí? Okay.
Gracias. Ahora sí, ya lo regresé. Ya, ya. Va. Entonces, jóvenes, regresemos. Nos cuestionaron qué es lo internacional, nos cuestionaron el Estado y ahora nos cuestionan la frontera. Solo por seguirlos molestando, porque me gusta ver la cara de aflicción que ponen. ¿Alguien recuerda el concepto de trabajo de relaciones internacionales que armamos? ¿Alguien lo recuerda? Doña Jacqueline, nuevamente. Las interacciones, los actores y las fronteras. Ah, sí, pero ¿cómo queda el concepto? Entonces, esos son los 3 elementos del concepto. Práctica, teoría. La que usted quiera, doña Jacqueline, igual solo le quita o le pone. La práctica, que sería de que es algo de día a día. No, pero ¿cómo armaría el concepto con esos 3 elementos? Es que se recuerdan que esos son los elementos que tiene, y les dije, todo concepto de relaciones internacionales va a tener esos 3 elementos. Pero sí armamos un concepto para saber cómo era. ¿Cuál es ese concepto? Que producen entre actores internacionales a través de las fronteras y tienen como objetivo contribuir a lograr la paz y la seguridad internacional. Ah, pero ahí le faltó algo entonces. Ahí nos está dando el de ciencia. Pero le faltó algo. ¿Qué faltó? Miren, dijimos al principio que cualquier concepto de relaciones internacionales, no importa de qué autor, usted va a encontrar que todos tienen 3 elementos mínimos, ¿se recuerda? Que son los que Jacqueline nos recordó. Habla de interacciones, habla de actores y habla de fronteras. Y dijimos que un concepto fácil de recordar, construido por nosotros, sería: relaciones internacionales son las interacciones que se establecen entre actores internacionales a través de las fronteras. ¿Se recuerdan? Eso sería la práctica. Y que si usted quiere usar el mismo concepto para teoría o ciencia, simplemente le agrega al final y al principio. Y dice, es el estudio o es la ciencia que estudia las relaciones internacionales, las interacciones que se establecen entre actores internacionales a través de las fronteras y que tiene como objetivo contribuir a lograr la paz y la seguridad internacionales. ¿Ya recordaron eso? Eso era el concepto de trabajo. Lo que Jacqueline nos recordó era los elementos que tiene todo concepto. O sea, si usted va y lee a Barbé, va a encontrar que en su concepto aparecen esos 3 elementos. Si lee a Pichardo, va a ver que en su concepto aparecen esos 3 elementos. Si lee a Padilla, va a ver que en su concepto aparecen esos 3. O sea, son los mínimos que aparecen siempre. Pero también yo expliqué que de esos 3 había uno que es como que marcó la pauta para nuestra disciplina. ¿Cuál de esos 3 será? ¿Las fronteras? Exactamente, y por eso tuvimos que esperar a que existiera el Estado-Nación moderno. ¿Se recuerdan toda mi insistencia en eso? Para que ya hubiera fronteras. ¿Por qué? Porque la frontera define la interacción entre fronteras, ¿no? Y a partir de ahí dijimos que el Estado tenía un monopolio. ¿Recuerdan cuál era? El monopolio de la frontera, o sea, es el que lo controla. Don Joshua se adelantó ahorita al siguiente monopolio, que es el monopolio de... No es del poder, se expresa el poder ahí. Pero el Estado, jóvenes, tiene primero el monopolio de la frontera, es el, por así decirlo, el dueño de la frontera, aunque ya no sea inviolable, ni penetrable, ni inexpugnable. Pero el Estado sigue siendo el detentor de la frontera. Segundo monopolio que el Estado debe tener es el de la violencia. Solo el Estado debería poder ejercer violencia. Porque el Estado, se recuerdan ustedes, de acuerdo a sus clases de ciencia política, que se organizó para lograr el bien común y proteger al débil, etc. ¿Recuerdan? Y por eso es que el Estado sí puede hacer uso de la violencia. Claro, es una violencia desde el Estado y se traduce en fuerzas de seguridad. ¿Sí? O sea, la cuestión es que don Mauro Morales no puede decir: yo quiero hacer un mini ejército y me voy a imponer a los demás. No, solo el Estado debiera ser capaz de tener ese tipo de fuerza. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que nos dice el documento, entonces ahora les vuelvo a presentar, nos dice: mire, la frontera no es solo una frontera. O sea, quitémonos ya la idea en esa deconstrucción, en esa nueva topología, quitémonos la idea de que la frontera es esa línea que divide los países. Porque en principio usted mira la frontera, o sea, no existe.
una frontera así pintada, digamos. Hay mojones o hay monumentos que marcan dónde empieza un estado y dónde termina el otro, ¿no? Existe, pero usted no lo ve. Pero nos dicen, mire, lo que pasa que hoy ya no es solo una frontera, o no es solo un tipo de frontera, o no es... aquí es donde viene lo de la topología nueva. Aquello que vimos, que la frontera era inviolable, inexpugnable, impenetrable, aquello que vimos que el Estado ejercía el monopolio de la frontera, nos dicen hay que revisar cuáles son esas propiedades de la frontera. Y nos hablan de proliferación de fronteras y complejización de las prácticas soberanas. Y nos dice que esa complejización y las nuevas prácticas nos lleva a un nuevo problema. Imaginar el mundo post-soberano. ¿Sí? Y ese mundo post-soberano dado por la producción de nuevos espacios sociales. ¿Cómo entendemos esto, jóvenes? En el documento ustedes les dieron un ejemplo que, de hecho, toma bastante espacio en el documento, el ejemplo. ¿Alguien recuerda de qué ejemplo estoy hablando? ¿O nadie leyó el documento y por eso les fue como les fue? Es un ejemplo amplio que les hablan para explicarles cómo la frontera se visualiza hoy en día de otra manera. ¿Nadie recuerda ese ejemplo? Estamos pero jodidos todos ustedes. Ahorita algunos revisando el documento, ¿no? Por lo que veo. En el documento les habla de la experiencia de un aeropuerto. ¿Ya recuerdan, no? Porque el aeropuerto hoy en día es una expresión de frontera. Pero dígame usted, ¿el aeropuerto está así en la línea que separa los estados? ¿Está en la idea de la frontera anteriormente? No, el aeropuerto puede estar en cualquier país, en cualquier parte del país, pero por eso le dice, pero eso es una expresión de un nuevo tipo de frontera. ¿Por qué? Porque en esa nueva expresión, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado, la frontera, servía para controlar, cuidar, proteger, etcétera, ¿no? Y ahora por eso le dice, mire, el aeropuerto es una nueva expresión de eso. Porque lo que la frontera hacía antes de prevenir, por ejemplo, que entraran, pónganse a pensar ustedes hace un siglo, prevenir que entraran, ¿qué? Fuerzas armadas. O proteger de eso. Ahora lo que le protege es, por ejemplo, que le metan armas o explosivos o cosas en el aeropuerto. Es una expresión de frontera. Lo que la frontera tenía que hacer de evitar que entraran enfermedades, por eso se tiene delegaciones ahora en los aeropuertos. ¿Me explico? O sea, usted ya no puede imaginarse solo la frontera como una cuestión territorial. No, la frontera es como, ¿cómo hago yo para que yo, Estado, pueda expresar que ahí empieza la autoridad del Estado? Y eso se hace en un aeropuerto, por ejemplo. O usted lo puede ver en un puerto. En el puerto pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, pero en ese aeropuerto pasan cosas que era lo que nos decía la presentación. Se las voy a poner nuevamente. Complejización de prácticas soberanas. O sea, dígame si no es complejo, así como se los presentan, manejar ese aeropuerto con todo lo que llega ahí. A un aeropuerto le llega a usted gente de todos lados, costumbres de todo tipo. ¿Sí? Es decir, es complejo. Pero además le dice, pensemos en la cuestión postsoberana en una comunidad que tiene que ver con nuevos espacios sociales. Entonces, anteriormente la frontera garantizaba la soberanía del Estado. El Estado era soberano hasta su frontera, hacía y deshacía, disponía de lo que quería dentro de la frontera. Pero nos dicen, mira, hay nuevos espacios sociales. ¿Cuántos de ustedes usan redes sociales? Solo Jacqueline. O tal vez la pregunta debería ser al revés. ¿Cuántos de ustedes no usan redes sociales? ¿Hay alguien que todavía no use, aunque sea una? Doña Stephanie no usa ninguna. No, licenciado, yo lo levantaba para los que sí usan. Ah, bueno. Uso todas. Yo dije, bueno, todavía hay alguien. Creo que ninguno, dice Laura. Sí, yo sentiría raro que no usaran aunque sea una, por X motivo.
¿Y ya se dieron cuenta que ese es un nuevo espacio social? Les aseguro que hay más de alguno, o solo TikTok. Bueno, pero lo usa, o sea, por eso digo, aunque sea una red social. Y ¿alguno de ustedes tiene, por ejemplo, algún su amigo o amiga conocido con el que solo chatea o solo se ven en Facebook o solo cosas por el estilo? Los de la U. Por ejemplo, ahorita con ustedes, ¿cuántos se han podido conocer ya físicamente y compartir o entregan trabajos en grupos, se reúnen virtualmente? Eso es un nuevo espacio social. Eso nos lleva a la possoberanía del Estado. El Estado puede controlar eso totalmente como se hacía antes cuando se prohibía la reunión, por ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes las leyes, por ejemplo, ahorita de COVID, que eran leyes, ¿cómo se llama eso? De estado de emergencia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estado de calamidad. Estado de calamidad, ¿sí? Y en estado de guerra y todo, la ley de orden público. Lo que teníamos era el estado de calamidad de la ley de orden público. La ley de orden público, para evitar confabulaciones, por ejemplo, puede prohibir las reuniones. Pero ¿será que esa ley puede prohibir que ustedes se reúnan virtualmente? Podría intentar quitar el internet o podría intentar como lo hacen países totalitarios, pero aún ahí la gente logra conectarse y platicar con el mundo. Esos nuevos espacios sociales nos llevan a lo que entenderíamos como la possoberanía, en la que el Estado sigue teniendo el monopolio de la frontera, el Estado sigue teniendo de alguna forma control del territorio, pero ya no es soberano totalmente, ¿sí? Ya la idea de la soberanía ya no es la que era del Estado original. Es interesante lo que dice Laura. No entiendo esa última parte, Laura. Mercado de verificación de identidad. No sé a qué se refiere. Es que se me cambió el corrector y era método de verificación, no mercado. Hacia eso iba la corrección también. Sí, gracias. Entonces, jóvenes, lo que nos están diciendo, mire, la frontera ya no es eso que usted veía entre, ¿qué? Donde dice bienvenido a Guatemala, bienvenido a México. No, la frontera puede ser muchos otros espacios que no necesariamente es esa frontera lineal territorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las prácticas sociales han hecho que esa frontera pierda la vigencia que tuvo en su momento, que le dieron la soberanía al Estado. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los elementos del Estado, jóvenes, que no pueden faltar? Los tres básicos. ¿Cuáles son? Población, territorio y capacidad de organizarse. Población, territorio y gobierno, o capacidad de gobernar, ¿sí? Eso da como consecuencia la soberanía del Estado, ¿sí? Así nos lo dijeron en Ciencia Política 1, y así se los han seguido repitiendo en Ciencia Política 2. Bueno, no sé si sus profesores no son tan necios como yo de estarles recordando cosas mínimas para que se acuerden. Les aseguro que van a salir odiándome, pero van a salir recordándose qué son relaciones internacionales, cuáles son los elementos del Estado, cuáles son los elementos del concepto. Entonces, odienme ahorita y después ya me siguen odiando menos cuando se den cuenta que de algo sirve. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, a lo que nos lleva esta nueva topología es, nos cuestionaron lo internacional, nos dijeron que no es solo las estructuras, no son los espacios en los que se ve dónde nos encontramos y dónde nos desencontramos en lo internacional. Nos cuestionaron al Estado, nos dijeron que el Estado ya no es el todopoderoso que era. Y ahora nos cuestionan la frontera. Es decir, en el documento, ¿verdad? Porque a lo largo de todo esto, por eso les dije, sí, ya sabemos que en relaciones internacionales ya no estudiamos solo al Estado. En relaciones internacionales sabemos que lo internacional tiene que ver con todo tipo de interacción. Y ahora en relaciones internacionales sabemos que la frontera, también se los había dicho en algún momento, ya no protege de todo. Las fronteras son permeables. Las fronteras se han vuelto porosas. ¿Roberto? Licenciado, perdóneme, es una incógnita. Entonces, en este concepto no entraría también lo que son los consulados y embajadas o los territorios, así como lo es las Naciones Unidas en Nueva York. Claro, Roberto, pero eso obedece a la, pongámoslo así, a la visión clásica. Porque en la visión clásica, no sé si todos ubican lo que Roberto está planteando. Y no es los consulados, Roberto, son solo las embajadas. Recuerde que cada una de las misiones, ya sea misión diplomática o misión consular, funciona con diferente tipo de derecho.
Las misiones diplomáticas funcionan bajo el amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, es decir, funcionan bajo el amparo del derecho diplomático. Mientras que las misiones consulares funcionan bajo el amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tradúzcase derecho consular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Que si, por ejemplo, doña Marjorie Vázquez se encuentra dentro de la Embajada de Guatemala en El Salvador, en realidad, según el derecho diplomático, ella se encuentra dentro del territorio guatemalteco. Pero si la embajada el otro año se cambia de casa, esa nueva casa también es territorio guatemalteco mientras la embajada esté ahí. ¿Sí? A eso se refiere Roberto, pero eso, Roberto, eso es el derecho clásico. ¿Sí? En el que se asume que la representación diplomática es parte del territorio nacional del Estado que acredita. No sucede lo mismo con las oficinas consulares. Las oficinas consulares no tienen inmunidad diplomática, exceptuando los archivos y... ¿cómo se llama? Archivos y documentación consulares. Esas sí tienen inmunidad. Por ejemplo, a usted lo manda el gobierno guatemalteco como diplomático. ¿Vieron el caso de este diplomático, qué era? Brasileño que estaba acusado de una violación. Era un diplomático ante Naciones Unidas. Cabal el caso que pone Roberto. Y a él no lo podían arrestar porque tiene inmunidad. ¿Sí? Porque es derecho diplomático. Pero si hubiera sido cónsul, lo pueden arrestar. El cónsul solo tiene inmunidad cuando está en el ejercicio de su función consular, no siempre. ¿Sí? Pero esto es materia del curso de Derecho que van a llevar más adelante. Los que van para relaciones van a ver qué interesante es todo este mundo. ¿Le resuelvo ahí, Roberto? Sí, muchas gracias. Es que me surgía porque también, por ejemplo, el Vaticano es un estado reconocido y entre ella también lo que es intercambio de espacios sociales que usted dice, o sea, cruzar esa pequeña línea entre Roma e Italia y se comparte siempre en el área económica. No, Roberto. Esto sigue siendo lo clásico, porque el Estado Vaticano está reconocido como Estado. Entonces sigue siendo representación estatal. La frontera del Estado Vaticano fue establecida por los concordatos de Letrán de 1928. Y ahí se estableció que la frontera quedaba en tal y tal latitud dentro de la ciudad de Roma. Es decir, sí entregaron esa parte y se convirtió en un Estado soberano. Entonces esas son fronteras clásicas, digamos. ¿Sí? Es una cuestión rara. El Estado soberano está considerado junto con la Soberana Orden de Malta estados raros. Es más, la Soberana Orden de Malta, no sé si vieron las noticias ahorita que el Papa le cambió la Constitución. Imagínense, la Soberana Orden de Malta está considerada casi como un Estado, pero el Papa le puede cambiar la Constitución. Pero eso es lo clásico, Roberto. Ellos están considerados estados, entonces la frontera sigue siendo estado. No, aquí estamos viendo esos espacios netamente sociales, porque, por ejemplo, entre Italia y el Vaticano hay una relación establecida de acuerdo al derecho internacional público y el derecho diplomático. ¿Sí? Eso es clásico. Pero Facebook, que nos comentaba quién fue, ¿eso está regido por el derecho diplomático o el derecho internacional? No. TikTok, que dijeron ustedes, miren, uno mira cada mula en TikTok, alguien puede decir, mire, eso no puede ir ahí o sí, no, pero eso establece espacio social de convivencia, ¿o no? Fue con ustedes que alguien me dijo, o fue otra sección, hablando de lo de Chile, precisamente que me dijo, mire, pero es que yo estaba hablando con una amiga que es chilena y que es, ¿cómo se llama esto? Creadora de contenido. Pero ustedes han visto quiénes se ponen en su perfil de Twitter, usted puede poner creador de contenido. Bueno, y usted, como diría, ¿en dónde es? Los chinos son los que ahora le van a pedir a usted que estudie para ser influencer. ¿Ya vieron eso? O sea, ¿quién le dice usted que usted es creador de buen contenido, por ejemplo? Porque no es algo así como que yo diga, mira, a mí me gusta mucho ver documentales, entonces me voy a ver creador de contenido, ¿verdad? Y yo voy a decir cuál está bueno y cuál está malo. ¿Bajo qué base? ¿Estamos? Pero es un espacio social. ¿Y ese espacio social puede influir en la gente? Sí. ¿Puede hacer que el Estado pierda el control en algún momento? Sí. ¿Recuerdan ustedes hace unos años que las redes se convirtieron en el mecanismo para impulsar revoluciones? El Estado podía frenar eso. No se pudo.
Esos son los nuevos espacios y eso es lo que el Estado, o lo que hace que el Estado sea lo que diríamos hoy la possoberanía. Gracias, Joshua, por confirmar. ¿Sí? Esa es la possoberanía. El Estado no puede defender la frontera como anteriormente, ¿no? Porque hay ideas que trascienden al propio Estado. Stephanie. Licenciado, también como en este caso, que no sé a qué presidente, no sé si fue Perú, que le hicieron él como que estaba siendo infiel y hicieron una cancioncita como meme y lo empezaron a atacar y se hizo súper viral y era algo que no podían contener, a pesar de que le demandaron y todo, pero era algo que no podían borrar de todas las redes sociales y que le hicieron como remix de las palabras que le decía Bebito Fiu Fiu, no sé si alguna vez lo escuchó. Supe de qué era, nunca escuché el video, pero sí, porque eso de Bebito Fiu Fiu se volvió famoso, ¿no? Pero esa es una expresión precisamente de esto, los nuevos espacios sociales. ¿Cuántos compartieron esa información, ese video, fuera real o no fuera real? ¿Sí? ¿Cuánto se afectó la imagen de los involucrados? Por eso tengan cuidado cuando hagan sus videos, ¿oyen? Entonces, a lo que vamos, jóvenes, es esa nueva... ¿cuál era la palabrita que tenía que ver con soberanía, jóvenes, que estábamos hablando ahorita? Según estos autores o este documento, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Que el Estado ya no puede controlar? Alaran y lo acaban de ver en la presentación. Y se los he repetido infinidad de veces ahorita. Por soberanía. Exactamente, Gladys, así sin miedo, fuerte, por favor. Demuéstreles a todos estos que usted sí sabe. Entonces, sí, jóvenes. Pero se tardó mucho entonces, Alexander. Entonces, sí, jóvenes, eso es la possoberanía. ¿Se dan cuenta? Nos cuestionaron la frontera así territorial y ahora nos cuestionan incluso el propio papel soberano del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la expresión de la soberanía, por eso les dije, era la frontera. Pero el Estado ahora ya no puede controlar los diferentes espacios que configuran nuevas fronteras. ¿Por qué? Porque veámoslo así, la frontera entre Guatemala y El Salvador ahora es tan fácil como decir, mire, doña Rosy Santos tiene su amigo Chero y todos los días platican. Esa es una frontera de un espacio social. ¿Por qué? Porque doña Rosy Santos le dirá, ay, mira vos aquí, Yamatei nos tiene hechos lata. Y el otro dirá, no, mira aquí con Bukele estamos en el paraíso, se está tronando todos los mareros y todo. ¿Me explico? Eso es una nueva frontera. ¿Cómo controlar eso? Porque antes la frontera le dividía todo, ahora no. Y tenemos que entender que el mundo funciona así. Tenemos que entender, ustedes ya como internacionalistas, como analistas o como asesores o algo, tienen que entender que el mundo ya no se puede detener, que la frontera ya no defiende al Estado de todo, porque doña Rosy ya le contó a su amigo Chero cómo están las cosas en Guate. Se fue de bocona y le dijo todo lo que se podía saber de Guate. ¿Eso lo puede controlar el Estado? No. ¿Hay intentos? Sí. Pero siempre que hay un intento por controlar, hay un intento que logra salir de ese enmarcado. ¿Estamos? Regresamos entonces, jóvenes. El nuevo papel de la frontera, entonces. Si ya vimos que el problema está en la producción de nuevos espacios sociales que modificaron la idea de frontera, el nuevo papel nos dice, mire, el nuevo papel es diseñar las fronteras como siguen siendo el elemento central para la política y las relaciones internacionales. O sea, se dieron cuenta, nos lo cuestionaron, pero no nos lo quitan. La frontera sigue siendo nuestro referente, porque nos da cierto nivel todavía de organización, sino de control. O sea, nos organizamos a través de las fronteras. La existencia de fronteras nos permite... Mire, esto es algo así como... Alguna vez le enseñaron a usted a dibujar por cuadritos. Que decían que agarrara el dibujo y fuera dibujando 100 cuadritos, que contara cuántos cuadritos. ¿Se recuerdan? Que partiera el dibujo y lo cuadriculara y que después en una hoja fuera creando en cada cuadrito lo mismo que veía en el cuadro de la figura. Para eso nos sirve la frontera hoy en día. Para visualizar así como organización del mundo.
Y entonces por eso nos dicen, mira, hay que hacer nuevos estudios. Y esos estudios tienen que ver con cómo las fronteras, ya sea territoriales, ideológicas, ontológicas, epistemológicas, todo eso que les decía yo ahorita, y los límites que ya son culturales, socioeconómicos, jurídicos, todo eso realmente es lo que separa hoy en día lo social y lo político. ¿Sí? Insisto, no es entonces esa frontera de tierra, no. Es la forma de pensar, es el comportamiento social, es el compartir social. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a nuevas formas de exclusión y dominación. O ahí se generan las formas de exclusión y dominación. Usted está más o menos conectado, así está más incluido o menos incluido en lo que está pasando. ¿Ya se da cuenta de eso? Algo así como, pongamos un caso así rápido. Usted se conecta regularmente por Wi-Fi y se puede conectar a redes sociales y a medios y a lo que usted quiera. Usted está más comunicado, pero si usted se conecta solo metiéndole una su recarga de tanto y entonces está, no, este no me cubre Facebook o esto me cubre no sé qué, esto, ¿se da cuenta? Esas son las formas de exclusión. Porque usted está incluido tanto como pueda estar en esos nuevos espacios. Por eso les decía, ustedes no usan redes, porque casi que el que no está en redes está muriendo en esta época, ya se lo cuenta. No tiene información a la primera, eso es... En la radio había un anuncio que decía, que ponían a dos señoras hablando, decía, doña no sé qué, ya se enteró de no sé qué, y la señora decía, sí, lo vi en mi... y mencionaba una red social, no sé cuál. O sea, usted se va a enterar tan tarde como si solo espera que se vean en la radio o en la tele. Si usted se queda esperando el noticiero a las 8, los que tenían Twitter antes de las 8 ya lo vieron. Y usted va a llegar con la noticia tarde, ¿ya se da cuenta? Esas son nuevas formas de exclusión. Joshua. Bueno, solo para agregar un poco a lo que explicaba usted, licenciada, también incluso en las mismas redes sociales, aunque de alguna manera esté menos como, o menos se asegure o menos se compruebe que hay algunas delimitaciones, ¿no? Como lo decía, algunas exclusiones que, por ejemplo, los límites de edad, e incluso en algunas plataformas, pues, algunos servicios no están disponibles o que el mismo contenido puede ser vetado de algunos países, entonces también en ese sentido, ¿no? Díganlo mío, he tenido que rastrear el Chavo del 8 en otros cuentos de YouTube, porque YouTube quitó, ¿cómo se llama? Televisa, entonces ahí tienen a don José Cortés buscando el Chavo del 8 en otro lado. Pero es eso, o sea, así se generan los nuevos espacios de exclusión. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la frontera, ¿no? O sea, Televisa me quitó a mí el Chavo del 8, yo estoy en Guatemala, no estoy en México. Me explico, ¿hacia dónde nos llevó entonces esa propuesta de la sociología política internacional de cuestionarnos la frontera? No es la frontera, el Estado no es el Estado, lo internacional no es lo internacional, no como lo entendíamos anteriormente. Es como lo entendemos hoy, bajo la óptica de que el Estado es uno más, lo internacional tiene que ver con todas las interacciones y la frontera es donde se empiezan las interrelaciones sociales, ¿sí? Y entonces los medios de comunicación se constituyen en un tipo de frontera. ¿Estamos? ¿Quedamos claros hasta ahí, jóvenes? Roberto, por favor. Perdón, licenciado, solo para comprender un poco más porque ahí me perdí. Entonces se podría decir de que el nuevo papel de las fronteras para las relaciones internacionales bajo esta concepción sería el comprender los espacios sociales donde se realizan estas interacciones culturales entre los países. Pero no solo culturales, Roberto, por eso yo le ponía el ejemplo ese de dibujo. O sea, ¿se recuerda usted que, no sé si alguna le hicieron y por eso no me logra captar el dibujo, ahora la idea? Yo me recuerdo cuando usted quería dibujar algo en la escuela, le decían, mire, agarre su dibujo y hágale una cuadrícula en círculo. ¿Sí? Y ahí venía usted y hacía una cuadrícula sobre el dibujo. Y después le decían, en su hoja haga otra cuadrícula. Y entonces lo que estaba en el cuadrito aquí arriba, usted en su cuadrito similar en la hoja, usted dibujaba la misma línea. Y poco a poco iba usted haciendo su dibujo, armándolo a partir de esos cuadritos. Entonces, por eso decía, la frontera hoy en día lo que ya no es lo que nos dijeron clásicamente, que servía para que el Estado pudiera frenar todo, por ejemplo.
¿Cuál fue la palabrita que dijo alguien que le dije no, pero la idea sí es esa? ¿Cuál era la palabra? ¿Alguien recuerda o no? Alguien puso una palabra y le dije no. Pero mire, la idea era, la frontera servía para que el Estado dejara fuera a los que quería dejar fuera, por ejemplo. Para que el Estado controlara el comercio, controlara hasta las ideas, porque eso no pasaba. De ahí viene esa tripleta, ¿no? Inviolable, impenetrable, inexpugnable. Pero hoy en día esa frontera ya no es eso. Pero sí nos sirve de referencia. Por eso es que si desapareciera el concepto de frontera, ¿dónde quedaría lo internacional, no? ¿Dónde los relacionamos? No, la frontera sigue siendo válida, Roberto, como una referencia de que todavía hay unidades administrativas, por así decirlo. Que lo que se dé cultural, política, económicamente o algo, tiene un referente administrativo. No es lo mismo tener las leyes guatemaltecas que tener las leyes gringas, por ejemplo. Y usted tiene que saber que, por ejemplo, vamos a redes sociales nuevamente. En Guatemala está tipificado en red, ¿cómo se llama? El ciberacoso, por ejemplo. Hasta donde recuerdo, no. Pero en Estados Unidos está tipificado el ciberacoso. Entonces, eso le sirve a usted de un referente. Ya la frontera no puede evitar que llegue a la red social, pero sí de alguna manera organiza u ordena lo que está pasando. Y así como puede pasar en comunicación, puede pasar en política, o puede pasar en lo legislativo, o puede pasar en lo económico. En los Estados Unidos, por ejemplo, ¿se paga lo mismo que usted paga en impuestos en Guatemala? Ustedes ya pagan impuestos así por curiosidad, ya cayeron al pago de impuestos. Pero aquí en Guatemala regularmente usted paga IVA e ISR, ¿no? Jacqueline levantó la mano antes, luego don Roberto. No se le escucha, Jacqueline. Solo para responderle que sí pagaba impuestos. Usted sí es responsable. Sí, alguien nos puso en el chat, en Estados Unidos se pagan más impuestos. Mire, y en Estados Unidos usted paga los impuestos locales, paga los impuestos estatales y paga los impuestos federales. Y en algunos estados usted paga menos IVA que en otros. Entonces, por eso, miren, yo andaba en los Estados Unidos y la que cargaba como guía me decía, no, vamos a ir todavía no sé dónde, mejor no compres aquí, mejor espérate, en aquel estado pagas menos IVA. O sea, me explico, para eso sirve la frontera todavía, para ir organizando y para dar referentes, pero ya no en la frontera originalmente. ¿Me capta ahí, Roberto? Se fue Roberto. No sé si me escuchó. Sí, ya le capté la idea. Perdón. Perfecto. Muy bien. Regresemos entonces acá, solo para terminar esta idea. No, todavía nos falta. Bueno, terminamos el jueves con ustedes para que tengan un tiempito de estirarse. ¿Quedamos claros hasta aquí entonces, jóvenes? No es que hayan desaparecido los conceptos, ¿sí? No es que se haya destruido la idea de lo internacional del estado de la frontera. No, lo que nos dijeron es hay que revisar esos conceptos. Revisarlos en función de qué es lo que creíamos que eran. Lo internacional era una estructura, y ya vimos que no es solo la lógica de estructura, ¿no? Es la lógica de la interacción. El Estado dejó de ser el referente, no, el Estado sigue. El Estado sigue poniendo leyes, sigue poniendo condiciones, sigue teniendo el monopolio de la frontera, sigue teniendo el monopolio de la violencia. Pero el Estado ya no es lo que nos dijeron, que era absolutamente soberano. Hay que entender al Estado en una época de postsoberanía. ¿La frontera desapareció? No, la frontera no desapareció. Solo tenemos que entenderla cómo se maneja hoy o cuál es la idea de frontera que debemos manejar hoy en día, ¿sí? Porque la frontera física, lineal, territorial, ¿será que desapareció? No, ahí sigue. Pero ya no es impenetrable, ya no es inviolable. ¿Me explico? Anteriormente las fronteras hasta servían
surgió una enfermedad en tal país, hay que cerrar la frontera. Pero hoy en día el COVID arrasó con todos. Hasta Corea del Norte, que se había cerrado, vieron que al final también le llegó. O sea, la frontera ya no sirve para eso. ¿Estamos? Los coreanos no hicieron lo que... ¿Ustedes vieron aquella película de, ¿cómo se llama? Guerra Mundial Z. ¿Vieron esa? ¿Se recuerdan que solo en Corea del Norte, según una película, solo Corea del Norte no tiene zombies? ¿Alguien recuerda por qué? Ni de película, ¿se acuerdan ustedes? Sí, un trabajo de ingeniería social muy efectivo, que fue lo que hicieron, es de que les quitaron los dientes a los millones que tenían en la población. El problema es de que eventualmente las personas que no se habían quitado los dientes recibieron el virus y se terminaron infectando, por lo cual tuvieron que detonar bombas nucleares. Exacto. ¿Usted sí se aprendió la película, o no? La he visto más de 60 veces. Ay, no. Pero bueno, con razón. Sí, eso es lo que nos dicen en la película, ¿no? Que solo Corea no tenía zombies, dice por. Y lo mismo la idea de los israelíes. ¿Se recuerdan que también la próxima le pregunto a doña Fátima que nos cuente cómo fue lo que pasó y el séptimo hombre en el consejo? Sí, creo que le gustó. Tengo esa ligera sospecha también, Joshua. No sé por qué me suena que creo que le gustó a Fátima la película. Pero, en fin, jóvenes, entonces, insisto, los conceptos siguen. Lo que tenemos que hacer es revisar cuáles eran sus propiedades y cómo quedan las propiedades. ¿De acuerdo? ¿Quedamos claros hasta acá? Gladys, por favor. Sí, licenciado, solo me surge una duda con las criptomonedas, respecto a las criptomonedas, porque tampoco no se tiene un control exacto. Bueno, o sea, usted nos da un ejemplo perfecto, Gladys. Eso es possoberanía. O sea, ¿quién controla las criptomonedas? Eso es possoberanía. ¿Sí? Y no es solo como El Salvador con la Bitcoin. Miren cuántas criptomonedas hay. ¿Quién emite la criptomoneda? ¿Quién la respalda y cómo la respalda? Pero los estados siguen teniendo emisión de monedas, siguen teniendo leyes para sus monedas, pero están las criptomonedas. O sea, eso es possoberanía. Entonces, una frontera tendría que estar ahí. Ya se dan cuenta de eso. O sea, el uso de la criptomoneda se constituye, si vamos a eso, crea un nuevo espacio social, un nuevo tipo de interacción que a la larga constituye una frontera para el Estado. ¿Dónde queda el poder del Estado para regular la moneda y dónde entra el poder del Estado que tiene que aceptar que la criptomoneda existe en su territorio? ¿Me explico? O sea, ¿puede frenar el Estado ahorita que alguien compre un su Bitcoin? No, porque está en la red. Pero el Estado es el que emite monedas. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. 4 minutos para que se estiren, para que vayan a donde necesiten ir. Siempre es un gusto verles. Por favor, cuídense. Descansen en paz y nos vemos